Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Objeto virtual de información, OBI. Etapas del capitalismo. Introducción. En este OBI realizaremos un breve recorrido por las etapas del capitalismo para comprender cómo llega a constituirse en un modo de producción globalizado, es decir, en un capitalismo global. Objetivo de aprendizaje. Identificar el origen y desarrollo del capitalismo, así como las características que definen cada una de sus etapas. Preguntas iniciales. ¿Qué es un modo de producción? Este concepto nace en la primera mitad del siglo XIX. Sus autores fueron Marx y Engels, quienes lo definen como la forma en la que se organiza la actividad económica de un territorio determinado, es decir, la manera en la que se organiza una economía para producir bienes y servicios y para distribuirlos. Marx clasificó estos modos de producción así: comunismo primitivo, modo de producción asiático, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista y modo de producción socialista. ¿Qué es entonces el modo de producción capitalista? Es un sistema económico y social que se encuentra en constante movimiento, está basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Siguiendo a este mismo autor, pasemos ahora a analizar la relación entre capitalismo y globalización. El proceso para el que actualmente se utiliza la palabra globalización fue un tema central del materialismo histórico. El mismo Marx consideraba que la constitución del mercado mundial y la expansión del capitalismo hasta convertirse en un sistema universal era una tendencia inmanente del capital. Consideraba que el trabajo objetivado, es decir, las mercancías, el dinero, los medios de producción, solo puede reproducirse como capital si se amplía de forma constante el círculo de la producción y el intercambio capitalista. Es decir, que la propia subsistencia del capital depende de su expansión constante, de ahí su tendencia a globalizarse. Hay un apartado del Manifiesto Comunista en donde Marx expresa claramente esto. Él nos dice allí que la burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva la civilización hasta las naciones más salvajes. El bajo precio de sus mercancías es la artillería pesada con la que derrumba todas las murallas de la China y los prejuicios locales. En la diapositiva vemos una imagen de Karl Marx tomada de asvision.az. Etapas del capitalismo. Una división del capitalismo por periodos permite identificar los cambios claves en este sistema, desde su iniciación hace 5 siglos hasta su actual profundización como modo de producción globalizado. Hagamos un breve recorrido por estas fases del capitalismo. La primera etapa, denominada mercantilismo y acumulación primitiva, se dio más o menos entre 1492, fecha del llamado descubrimiento de América, y 1789, cuando inicia la Revolución Industrial. Para Marx, la acumulación primitiva implicó privatizar los medios de producción de tal modo que sus propietarios pudieran aprovechar la existencia de población sin medios que tenía que trabajar para ellos con el fin de subsistir. Tal es el caso de las masas rurales que eran expulsadas del campo. La doctrina del mercantilismo consideraba que la acumulación de riqueza, principalmente de metales preciosos, era esencial para el desarrollo económico de un país. Por tanto, el Estado tenía el rol de crear e imponer todos los mecanismos que fueran necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riqueza, controles, restricciones, subsidios, etc. Su intervención tendrá un carácter proteccionista, incentivando entonces la producción local. Así, la acumulación originaria por desposesión fue decisiva para el surgimiento del capitalismo moderno. Así lo define Karl Marx, quien plantea que la importancia de los procesos de colonización que Europa ejerció en América, Asia y África fue muy
grande para el desarrollo del capitalismo. Hay un apartado de su libro El Capital en donde plantea lo siguiente: los descubrimientos de los yacimientos de oro y plata en América, la cruzada de exterminio, la esclavización de las poblaciones indígenas forzadas a trabajar en el interior de las minas, el comienzo de la conquista y del saqueo de las Indias, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. Las riquezas apresadas fuera de Europa por el pillaje, la esclavización y la masacre refluían hacia la metrópolis donde se transformaban en capital. En la diapositiva podemos ver una imagen que ilustra la llegada de Colón a las Américas y es tomada de www.características.co. La segunda etapa, denominada capitalismo competitivo o clásico, se da más o menos entre 1789 y finales del siglo XIX, estuvo marcada por la revolución industrial, el surgimiento de la burguesía y la consolidación del Estado-nación moderno, destacado por la Revolución Francesa y la Revolución Manufacturera del siglo XVIII en Inglaterra. Algunas características de esta segunda etapa son las siguientes. Primero, la enorme capacidad de transformación de la naturaleza por medio del uso de las máquinas movidas a vapor generó una gran producción y sobre todo la multiplicación de ganancias. Se da entonces una producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos, pero también se desarrollan nuevas industrias como la textil, la siderúrgica y la minera. Se da, por supuesto, ya un comercio a nivel mundial, se empieza a desarrollar este comercio a nivel mundial debido justamente a la gran capacidad de producción y a las innovaciones en el transporte por tierra y marítimo. También pues tenemos un dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social que se ha denominado el proletariado. Vemos en pantalla, en la diapositiva, una imagen que ilustra, digamos, esa vida en las primeras fábricas a partir de la revolución industrial y es tomada de www.características.co. La tercera época en la historia del capitalismo mundial fue el surgimiento del capitalismo corporativo hacia la primera parte de 1970, en donde se da una afirmación de un solo mercado mundial y el sistema de Estado-nación dentro del cual vino a quedar organizado el capitalismo mundial. Algunas de sus características son las siguientes. Es un mercado libre caracterizado por el predominio de las corporaciones jerárquicas y burocráticas que están legalmente obligadas a obtener sus beneficios. Se usa al Estado para beneficiar, proteger la competencia y promover los intereses de las empresas dominantes o establecidas. Estas empresas dominantes llegan a constituir monopolios, que son estas estructuras de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado de oferta. Este capitalismo corporativo ha sido criticado por la cantidad de poder e influencia que las corporaciones y los grandes grupos de interés de negocios tienen sobre las políticas de gobierno, incluidas las políticas de las agencias reguladoras y también, por supuesto, su influencia en las campañas políticas. En la diapositiva vemos una imagen que representa un collage con logos de distintas corporaciones y es tomada de www.pabloiglesias.com. Finalmente llegamos a la cuarta etapa del capitalismo, denominada capitalismo global, que surge en la primera parte del siglo XXI. Este capitalismo global ha sido definido por William Robinson, que es uno de los autores que vamos a abordar en esta segunda unidad del curso, quien plantea que hemos transitado de una economía mundial en la cual los países y regiones estuvieron vinculados vía los flujos comerciales y financieros en un mercado internacional integrado a una economía global en la cual las naciones están vinculadas más orgánicamente a través de la transnacionalización del proceso de producción, del financiamiento y de los circuitos de acumulación de capital. Este autor apunta que la globalización inició una nueva y dramática expansión del capital a finales del siglo XX,
de manera más intensiva que extensiva, y en la cual las relaciones de intercambio capitalistas invaden y mercantilizan todas las esferas públicas y privadas que habían permanecido fuera de su alcance, como puede ser el tema de la salud. Constituye un nuevo estadio en la evolución del capitalismo marcado por 4 cambios cualitativos en el sistema. El primero de ellos es el surgimiento de capital verdaderamente transnacional y de un nuevo sistema de producción y finanzas globales. Respecto a la clase capitalista transnacional, Robinson dice que esta es un grupo de clase afianzado en los mercados globales y los circuitos de acumulación, y es un grupo de clase que ha traído sus contingentes de la mayoría de los países alrededor del mundo, tanto del norte como del sur, y ha intentado posicionarse como la clase gobernante global. En cuanto al Estado transnacional, Robinson lo define como una extensa red, difusa, todavía emergente, de organizaciones trans y supranacionales junto con estados nacionales transformados que funciona para organizar las condiciones para la acumulación transnacional y que pues a través de esa clase capitalista transnacional intenta organizarse y ejercer institucionalmente su poder de clase. Finalmente, para Robinson, las nuevas relaciones de desigualdad, dominación y explotación en la sociedad global incluyen una creciente importancia de las desigualdades sociales transnacionales y desigualdades de clase relativas a las desigualdades norte-sur que son concebidas geográfica o territorialmente. En la imagen, en la diapositiva, vemos una imagen de algunas movilizaciones sociales, movimientos sociales en contra precisamente de estas dinámicas del capitalismo global, es decir, de algunos de los impactos negativos que puede tener ese capitalismo a nivel mundial. Y es tomada de www.nuso.org. Conclusiones. El recorrido que hemos desarrollado por las etapas del capitalismo hasta llegar al actual capitalismo global nos permite una mejor comprensión de los 3 grandes contenidos que vamos a abordar en esta segunda unidad del curso. El primero, la profundización del sistema capitalista, ya que con el desarrollo intensivo y extensivo del capitalismo surge una configuración geohistórica dotada de peculiaridades específicas y de movimientos propios, que es el contexto global. Luego abordaremos también la producción del espacio en el capitalismo global de manera muy intensa a través de las actividades que desarrollaremos en la tercera etapa del curso, en donde la globalización de la producción ha llevado a la producción de espacios transnacionales o globales en diferentes partes del mundo, principalmente mediante la localización industrial, pero también mediante la creación de grandes complejos de infraestructura para la extracción de bienes naturales, para su transportación y comercialización en los mercados globales. Estos espacios globales han sido llamados de distintas formas, como lo veremos en esta segunda unidad del curso, como ciudad-región, región metropolitana, ciudad global, espacios globales, y digamos que es el análisis que se va a desarrollar desde un recorrido territorial que ustedes tendrán que hacer en esta tercera fase del curso. Finalmente, las esferas de tensión geopolítica permiten comprender cómo aquellos países con un mayor poder económico y militar serían los conductores de los flujos propios del proceso de globalización a través del cual logran exportar al mundo no solo sus mercancías, sino sus formas de organización social y de administración estatal. A continuación presentamos las referencias que sustentaron teóricamente la elaboración de este objeto virtual de aprendizaje. La primera, Marx y Engels, 1848, Manifiesto del Partido Comunista. La segunda, Marx, Karl, El Capital, tomo 1, Fondo de Cultura Económica. La tercera, Mesa, Ciro, 1999, Marx y la globalización, en Cuadernos del Ateneo. La cuarta, Ramiro P. y González E., 2013, Empresas transnacionales, impactos y resistencias. Y finalmente, Robinson William, 2007,
Una teoría sobre el capitalismo global, producción, clases y Estado en un mundo transnacional. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXA, directora de curso Sonia Viviana Rojas Wilches, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD 2020.